Este sistema de cartas ya tiene bastante tiempo que lo agregaron al juego, y a pesar de eso no he visto a nadie que lo explique del todo bien. Tanto así que ni siquiera los desarrolladores del juego se tomaron la molestia de explicarlo bien cuando salió. Simplemente dijeron: juega Ranked, te vamos a regalar cartas y ya está. No explicaron nada más que eso. Para la gente que sea nueva en el juego y que no tenga idea qué es este sistema de cartas, se lo voy a explicar desde el principio. Este sistema de cartas se agregó aproximadamente en el año 2020 como reemplazo al sistema de crafteo que antes se podía hacer desde la página web del juego. Con este nuevo sistema podemos craftear distintas armas para todas las clases, armas que son buenas para todos los modos, tanto PvE como PvP. Aquí les voy a mostrar algunas armas que yo he conseguido solamente jugando operaciones especiales. Algunas son buenas para PvP, otras ya no tanto porque ya son un poco viejitas, por lo tanto ya no pegan como antes. Por ahora esta es mi favorita, la M4 Marksman, que conseguí solamente jugando 2 misiones de atraco. Tuve bastante suerte. Para poder craftear un arma debemos conseguir un total de 1000 cartas. Adicionalmente a esto debemos tener también 30,000 Warface Dollars. ¿Cómo se consiguen estas cartas? Pues simplemente jugando operaciones especiales y haciendo una que otra actividad dentro del juego dependiendo de la temporada. Hay temporadas en las que las vamos a poder comprar en la tienda, jugando partidas clasificatorias, haciendo eventos de la comunidad, etc. Aún así, la mayoría de estas cartas pues las vamos a conseguir simplemente jugando operaciones especiales. Las operaciones especiales más nuevas tienen marcadas qué cartas nos darán al completar la misión. Por ejemplo, si completamos Atraco nos dará cartas de la serie Big Score. Si completamos Enjambre nos dará cartas para la serie Parasite. Si completamos Blackwood pues nos dará cartas para la serie Blackwood. Es bien importante que estén atentos al contador que sale debajo de estas misiones, porque al finalizar ese contador es cuando les darán las recompensas por completar la misión. No te las van a dar en el momento. Te tienes que esperar una semana para que ese contador finalice y te den las cartas. El resto de operaciones especiales no funciona de esta forma. Como pueden ver, no tienen un contador, no tiene tampoco qué recompensas en cartas te darán, ni nada por el estilo. No se explica nada más que los ítems temporales o permanentes que puedas sacar de cada misión. Sin embargo, ya por experiencia personal y algunos foros consultados en internet, nos hemos dado cuenta de que las armas Cobalt se consiguen completando estas operaciones especiales clásicas. Cabe aclarar que esto solamente aplica de dificultad normal para arriba. No te van a dar ninguna caja si la completas en fácil. Por completarlas en dificultad normal te darán una caja, y si la completas en difícil te darán 2. Sumado a esto te pueden dar el arma temática de la operación especial temporal o permanente según la recompensa marcada en la operación especial, y temporalmente también te darán una de la serie Cobalt. En estas operaciones especiales que no tienen un contador, la recompensa sí es inmediata. No te tienes que esperar toda la semana como en el resto de las operaciones especiales que sí tienen un contador. En Hydra nos darán una caja por cada 5 oleadas, por lo tanto si terminas las 20 oleadas al final te darán 4 cajas de las armas Cobalt. Solo toma en cuenta que Hydra sí tiene un contador, por lo tanto tendrías que esperarte a que ese contador llegue a 0 para que te den las recompensas. Una vez que ya entendimos cómo es que se consiguen estas cartas, ahora sí pasemos a ver cómo es que funciona este sistema. Como ya les dije antes, debemos juntar un total de 1000 cartas por cada arma. Cuando juntemos esas 1000 cartas vamos a poder craftear el arma que queremos. Adicionalmente a esto necesitamos 30,000 Warface Dollars. Si cumplimos con estos dos requisitos, vamos a poder craftear el arma y la vamos a tener en nuestro inventario al 100% y permanente. Ya que tengamos esa arma permanente en nuestro inventario, no la podemos volver a craftear. Aquí es donde entra otra mecánica de este sistema, que es el intercambio de cartas. Es algo muy sencillo de entender. Como ya les dije hace un momento, solamente podemos craftear una vez un arma, no podemos craftearla 2 veces. Pero ¿qué pasaría si nosotros seguimos jugando alguna operación especial y seguimos recibiendo cartas para esa arma que ya crafteamos? Esas cartas quedarían como cartas sobrantes. Cada vez que termines una operación especial y te den cartas de un arma que ya crafteaste, se quedarían en el inventario de cartas para que las puedas intercambiar por cartas libres. Estas cartas libres, como lo dice su nombre, son libres, las puedes utilizar en el arma que tú quieras, no importa si tienes cartas para esa arma o no las tienes. Hay que tomar en cuenta que estas cartas libres tienen el mismo valor que cualquier otra carta. La única diferencia de estas cartas libres es que las podemos utilizar en cualquier arma, no es específica solamente de una.
El intercambio de estas cartas sobrantes por cartas libres es bastante sencillo de entender. Si nosotros queremos hacerlo de forma gratis, 15 cartas sobrantes equivalen a una carta libre que vamos a poder utilizar en cualquier arma. Tenemos varias opciones para que este intercambio de cartas sobrantes por cartas libres sea un poco más eficiente, y es que podemos agregarle, por así decirlo, una comisión. En el intercambio gratis, 15 cartas sobrantes equivalen a una carta libre. Si pagamos una comisión en Warface Dollars, 10 cartas sobrantes equivalen a una carta libre. Si pagamos una comisión en coronas, 5 cartas sobrantes equivalen a una carta libre. Si pagamos una comisión con créditos, o sea con dinero real, 2 cartas sobrantes equivalen a una carta libre. Personalmente creo que no vale la pena gastar Warface Dollars ni credits en este intercambio de cartas, porque es excesivo. Con los credits que te puedas llegar a gastar, te puedes comprar un arma mejor en la tienda y al instante. Con coronas lo veo un poco más prudente porque en una relación precio-beneficio no necesitas tantas cartas sobrantes para tener cartas libres. Las armas que puedes comprar con coronas en la tienda están exageradamente caras y muchas veces no valen la pena. Y de gastarte 5000 coronas en cajas aleatorias para ver si te sale un arma permanente a gastarlas en un intercambio de cartas que ya tienes seguro que puedes sacar un arma gratis y permanente, obviamente que vale más la pena gastarte coronas en este sistema que en cualquier otra cosa en la tienda. Como pueden ver, es un sistema bastante sencillo después de que alguien te lo explica. Obviamente si tú te metes a ver este sistema no vas a entender nada porque nada te lo explica, el juego no te da una guía. Creo que por esta razón este sistema está muy abandonado porque la gente no lo entiende y no tiene interés en hacer algo que no entiende. Y eso es triste porque las armas realmente están muy buenas. Como te dije al principio, son buenas para todos los modos, no son exclusivas solamente para uno solo. En cuanto al farmeo, la verdad es que no se siente pesado porque jugar operaciones especiales no solamente te ayuda a obtener cartas, sino que también te da coronas, te da Warface Dollars, subes de nivel, etc. Yo personalmente empecé a utilizar este sistema la temporada pasada porque en operaciones especiales te daban más experiencia en pase de batalla, por lo tanto jugué mucho operaciones especiales. La verdad es un gran complemento para el cooperativo. El farmeo no se siente tan pesado siempre y cuando tengas un equipo disponible a jugar operaciones especiales. Y como te decía antes, no solamente sirve para que te pongas a juntar cartas, te puede servir para muchas cosas, por lo tanto es un sistema bastante útil una vez que ya entiendes cómo es que funciona. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias por quedarse a verlo hasta el final, recuerden dejar su like, comentario y suscripción para que el canal siga creciendo cada vez más. También se pueden unir al Discord del NDC, aquí está en la descripción junto con el Facebook y el Instagram por si quieren seguirme también por allá. Esto es todo lo que tengo que decirles, cuídense mucho para que podamos vernos como siempre en el próximo video.